¿Falta poco para Navidad y no hayas qué regalarle a ella? Veamos si te puedo ayudar un poco. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Sé que andes buscando uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Bueno, y tal como mencioné antes, ya estamos a puertas de Navidad, andamos buscando regalos, puede ser que andes buscando regalar perfumería, veamos si te puedo ayudar un poquitito, especialmente si es para, esta vez le toca a las mujeres. Bueno, y como ya lo hice antes con los perfumes para ellos, bueno, ahora nos toca a nosotras. Espero que alguna de las sugerencias que te voy a dar aquí te pueda servir de algo, entendiendo siempre de que regalar perfumería es súper complicado. Acertar es muy difícil porque cada persona es un mundo en cuanto a gustos en perfumería, así que bueno, veamos qué tal nos va. Y bueno, todas las fragancias que tengo aquí me gustan, por supuesto, algunas más que otras, pero voy a ir de menos a más. La primera que tengo aquí no se alcanza a leer muy bien, pero esto es Mont Blanc Signature. Esta fragancia salió en el año 2020, es más o menos reciente. Aquí estamos hablando esto para mí es el típico aroma a playa. Aquí se supone que hay una vainilla, almizcle, principalmente eso es lo que menciona en un lado, y en otro habla de mandarina, magnolia, ylang ylang, peonía. La verdad es que a mí lo que más le siento a esta fragancia es como una, no está listado en ninguna parte, pero a mí me huele a un coco con vainilla. Casi como tomarse una piña colada, excepto que le falta la piña. La verdad es que el aroma es rico, pero a mí me deja como con una sensación de gusto a poco y de estar un poquito limitada, porque para mí la verdad es que esto me grita playa, pero es como el único lugar a donde yo la llevaría. No me imagino usándola. Bueno, puede ser en el día a día en una situación bastante relajada. No iría a trabajar con ella, por ejemplo, ni mucho menos a un evento especial. O sea, versatilidad no le veo mucha. ¿Es agradable? Sí, si te gusta esa vibra playera, total. Y seguimos con Moschino Fanny. Este Moschino, la verdad es que lo dije en otro video que hice, tiene para mí es muy agradable, tiene ese aire fresco que yo relaciono por ejemplo con Light Blue de Dolce & Gabbana, pero para mí la versión femenina es un no absoluto, yo no puedo con esa fragancia. Me encanta olerla en otras personas porque encuentro que les queda espectacular, sin embargo en mi piel no funciona para nada. Lo único que puedo percibir en ella es un limón muy estridente y odioso, pero esta no tiene limón, tiene mandarina. Y aquí cambia totalmente la cosa porque le da un toque más de dulzor, pero después va bajando la mandarina y sigue ese toque frutal, pero muy muy fresco que tiene también Light Blue. Para mí tienen un parecido. Yo encuentro que sí se parecen, solo que cambias limón por mandarina. Me parece fantástico, esto sí yo lo puedo disfrutar, el otro definitivamente no. Seguimos con Bulgari Omnia Paraiba. Este es un aroma, al igual que sus hermanos, yo compré un set, venían el blanco que es Crystalline y el rojo que es Coral. Y la verdad es que los tres son aromas muy muy agradables y que me parece que podrían ser perfectamente regalos o compras a ciegas. Son aromas que te van a hacer sentir muy cómoda, muy fresca, pero son muy suaves, muy ligeros, muy fáciles de llevar.
no son aromas retadores, cosas complicadas, para nada. Me gustan, no me matan de amor, pero como te digo, si es para regalar, yo creo que esto puede quedar muy bien y es una fragancia muy agradable. A ratos, aunque más por el color, creo yo, no tengo en este rato la fragancia para poder compararla. El Ralph de Ralph Lauren, la botellita que es más o menos de este mismo color, me recuerda un poquito a ese aroma, solo que el otro diría que es un poco más dulce. Me agrada más el Ralph que este. Pero también Ralph es otra fragancia, no la tengo, por eso no te la muestro, pero también me parece que es una muy buena alternativa de compra si quieres para regalar y quedar bien. En este caso, Omnia Paraiba lo que tiene es una maracuyá, algo de naranja, gardenia, es un floral principalmente, también dice por ahí tiene vetiver, hasta cacao. La verdad es que no sé dónde podrá estar el cacao aquí, no lo veo, no lo huelo para nada. Para mí esto es principalmente la frescura del maracuyá, aunque no muy presente. No es un maracuyá que evidente que es maracuyá. O sea, la verdad es que está como bastante suave. Igual podrías confundirlo con otra cosa, pero como te digo, esto está perfecto para esta época porque aporta frescura y es bastante agradable. Y acá tenemos CK Everyone. Esta es una fragancia también fácil, resultona. A diferencia del CK más conocido, que es un cítrico por donde lo mires, limón a tope, este no. Este es un aroma más frutal, más acuático, bastante agradable. A mí me gusta muchísimo, como yo no soy fan del limón, la verdad es que este sí me resulta muy agradable y también esta es una fragancia unisex y la verdad es que sí, la veo perfecta tanto para un hombre como para una mujer. Ahí no... Si tú sabes que a la persona que le vas a regalar le gustan estos aromas que son frescos y no tiene problema con que sean medios unisex, quedaría perfecto. Este también tiene notas acuáticas. Como fruta se supone que trae naranja, algo de jengibre, se le nota así algo levemente especiado. También se supone que trae té, almizcle por supuesto, cedro, ámbar y pachuli. Sí, a mí me parece una fragancia muy agradable, me encantó. Creo que su único problema está en el desempeño. Por ahí podría ir su debilidad. Pero estos no son perfumes caros y la verdad es que si lo vas a regalar, siempre es bienvenido. A mí me parece que es una buena alternativa. Y aquí salieron ganando también los hombres porque sea hombre o mujer, como te digo, esto le podría gustar. Si le gustan las notas acuáticas, las cosas que no esté esperando un cítrico. Mientras no sea eso, estamos bien. Y el siguiente es esta linda botella Fancy Girl de Jessica Simpson. La verdad es que los perfumes de esta marca me han sorprendido muy gratamente. Este es un frutal muy agradable. Estamos hablando aquí que tiene nectarina, frambuesa y pera en la salida. Flores en su corazón y en la base hay vainilla, almizcle, ámbar y sándalo. Bueno, las flores que lleva es fresia, orquídea, ciclamen. La verdad, a mí este me gusta bastante y sí lo veo tal cual dice su nombre, o sea, Fancy Girl. Es muy de jovencita. O sea, no significa que yo no lo pueda usar. Igual lo uso, me gusta. Pero si andas buscando regalarle a una chica más joven, este está ideal. No es un perfume caro, así que la verdad es que este yo también lo veo como muy fácil de regalar o de comprar a ciegas. Me parece una fragancia muy agradable. Y por aquí tengo este pequeño que es Pretty Fruity de Montale.
Esta es una de mis casas favoritas de perfumes nicho. Yo compro, si te fijas, esta es una botellita pequeña, estos son apenas 20 ml. Yo suelo comprar estas botellas pequeñas porque me encantan, es suficiente perfume para mí, para ir conociéndolo, y la mayoría de estas botellas yo las he ido comprando a ciegas. En este caso, este es un frutal y coincidentemente es muy parecido al que acabo de mostrarte de Jessica Simpson, al Fancy Girl. No coinciden para nada en notas, sí en que en la salida es frutal, el corazón es de flores y la base en este caso solamente tiene almizcle. Ahora, este sí se percibe, diría que se nota más la parte floral por sobre la frutal, pero no deja de ser una fragancia frutal muy agradable, o sea, frutal floral, muy agradable, muy fresco, primaveral total. A mí me encanta. Creo que este es de los pocos de Montale, no sé cómo se pronuncia eso, que no es un monstruo. Esto en mi piel dura unas 4 horas, no más. Hay fragancias de esta marca que duran en piel 8, 10 horas y con unas estelas que llenas habitaciones. En este caso, este no es ese tipo de perfume, es bastante agradable, no vas a marear a nadie y sí, es totalmente para esta época y como regalo podrías quedar muy bien. No mencioné los precios de los perfumes anteriores, pero esta botella pequeña, este formato, anda como en los $30 aproximadamente. La botella de 100 la podrías encontrar en unos 80, 90, dependiendo de dónde la consigas. O sea, entre 80, 90 hasta $130, una cosa así. El Fancy Girl debe andar en no más de 30, 40. Hay una diferencia de precio. Si quisieras quedar o gastar un poco más, esta sería una muy buena alternativa para sorprender a alguien en esta fecha. Y aquí lo siento, tuve que traer uno de esos dulces que a mí me gustan, pero este es un dulce que no es empalagoso. Estamos hablando de Jimmy Choo Illicit. Esta debe ser... Esta es una fragancia principalmente de miel, pero una miel muy suave, nada empalagosa. Sale con jengibre y naranja. Después viene jazmín, flor de azahar, rosa. Pero yo diría que la principal protagonista aquí es la miel. Tiene otras notas dulces, también hay vainilla y algo de madera. Pero como te digo, no es ni uno de esos dulces empalagosos, ni de esos que llenan habitaciones, ni que te va a causar un sofoco, no. Aquí estamos hablando de una fragancia suave, que no es fresca, pero para quienes de repente queremos en el verano o primavera, en una noche sobre todo más fresca, usar algo un poquito más, no estas cosas tan acuáticas, tan frescas o tan cítricas, este es una muy buena alternativa, creo yo. Y también es un perfume que no es muy caro. Hablamos de que debe andar en el de 100 ml, puede que lo encuentres en unos $40 también. Y ahora, sí, lo siento, otro dulce. Este es Jessica Simpson Signature. ¿Por qué lo elegí? Similar a Fancy Girl, también de la misma marca, tiene en su salida frutas, en su corazón flores y en la base va desde chocolate blanco, vainilla, abatonca, trozos de madera a la deriva, sándalo.
tiene algo... A ver, la parte frutal es la que te lleva un poco a este tema primaveral, más de día fresco, o más bien de noche fresca, noches de verano. Porque en el día, sí, si andas buscando algo muy fresco, a lo mejor este no te va a acompañar tanto, pero tampoco es empalagoso. En ese sentido anda más o menos por ahí en sintonía con el Jimmy Choo Illicit. Ambas son fragancias dulces, pero dulces no empalagosas, que puedes utilizar en una noche, como te decía, o en el día si es que eres muy de perfume dulce, pero no estamos como para usar esas bombas dulces que nos gusta usar en invierno. Así que esta es creo yo, una buena alternativa para los que aún en verano necesitamos un poquito de dulce, aunque sea de vez en cuando. Y bueno, por acá un infaltable. Dolce Gabbana, la Emperatriz 3. Esto lo vas a ver o lo habrás visto ya en más de alguna reseña. Este es un aroma súper agradable. Yo no puedo decir que es de mis favoritos porque para mí es un aroma bastante común en el sentido de que esto tú lo hueles y te huele a frutas, a un champú de frutas. No voy a entrar en las notas porque creo que ya con eso te lo digo todo. O sea, si hay ese típico aroma a champú de frutas súper rico, es lo que tienes acá. ¿Es súper agradable? Sí. Muy rico. Te va a gustar a ti portarlo y a la gente que te rodea también le va a encantar. Pero como te digo, tiene ese tema de que es un aroma que no es una novedad, creo yo. O sea, es algo que tú vas a pensar, sí, esto yo lo he olido antes. Pero no deja de ser una fragancia muy rica, es de Dolce Gabbana. Si lo encuentras en oferta, puede que lo encuentres entre 40 y 50 dólares la botella de 100. Pero eso es relativo. En todo caso, como regalo, creo que te va a ir súper bien. Y lo siento, no podía dejar fuera notas dulces. Y aquí tenemos a Chance de Chanel, pero la versión Eau de Toilette. Esta no es la Eau de Parfum, Eau de Toilette. Esto, ¿qué pasa? O sea, si quieres hacer un regalo un poco más caro, impresionar un poquito más, sí, a lo mejor te podría haber dicho Coco Mademoiselle. A todo el mundo le gusta Coco Mademoiselle. Es un aroma que ya todo el mundo conoce, es un bestseller, o sea, puedes tenerlo como alternativa si quieres regalar e impresionar con un Chanel, fantástico. A mí me gusta, esto me gusta mucho más. Me parece un poquito más complejo, menos cítrico. Esto es más floral, no es una fragancia cítrica, pero es menos dulce que la versión Eau de Parfum. Y eso hace que sea bastante más llevadero en esta época, sobre todo en las noches de primavera-verano, para un evento social más elegante o una salida nocturna, no sé. Por ahí esto anda perfecto y tiene eso que es como medio raro de encontrar en los perfumes de Chanel. Para mí Chanel es como elegancia, pero como que le falta la parte sexy. Este en cambio me da esa como sensación de estar usando un perfume más sexy, que esa parte, a lo mejor el campeón en Chanel era Coco Mademoiselle o Coco Noir también. Este también me parece que tiene ese tema atractivo. No me imagino, bueno, tú sabes, en cuestión de gustos, colores y olores. No va a faltar la persona que diga, no, esto no me gusta, pero a mí me parece que si quieres regalar un Chanel, te podrías ir por esa línea de los aromas de o Coco Mademoiselle o Coco Noir o este en particular. A mí me gusta mucho, creo que es una propuesta muy buena
si quieres regalar algo un poquito más caro. Bueno, un poquito más caro, esto aquí en Chile debe andar en los $130, y también a una mujer mayor. Este no es un aroma para jovencitas. Y como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, muchísimas gracias y te invito a suscribirte.